Buenas tardes, estimados alumnos de la clase de medicina legal. Bu- Como vimos en la anterior clase, vimos todo lo que era la información, los datos, las características principales de la oportunidad y eso. Y nos enmarcamos también en quién era la persona de registros médicos y estadísticas de salud. Vamos a hacer un recorderis rápido de la ley, porque me imagino que ustedes a lo largo de su carrera la han revisado. Eh, eh, la ley número 41 de 30 de junio de 2009 regula la profesión de registro médico y estadístico de salud y le da sus funciones, sus derechos y obligaciones. Además, deberán cumplir en su ejercicio a las leyes y a los reglamentos existentes. Existe también los técnicos y licenciados en registros médicos que tienen formación, es importante, tienen una formación universitaria, conocimientos científicos, técnicos y normativos en todo lo que es el proceso de conservación, manejo de archivo, custodia, además de admisión y otros que sirven para el fortalecimiento del sistema de salud. La ley también clasifica y define quién es el licenciado y quién es el técnico. El licenciado es la persona que tiene el título universitario y tiene materias relacionadas con la carrera y con todas sus avances y actualizaciones. Y el técnico es el que le da a la universidad el grado de técnico con una cantidad de años de estudios superiores de 2 años eh, en adelante, ya sean universidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras. Para ser reconocido como, ya sea en las dos categorías, debe tener una idoneidad, entonces, cuyos requisitos son de nacionalidad panameña, de presentar el original de su diploma en bachiller, presentar copia de los créditos escritos de la solicitud, porque es importante señalar que ustedes no van al consejo técnico, sino van al Comité Técnico de Registros y Estadísticas de Salud, quien les da la idoneidad. Certificación de competencia profesional y también certificado de salud física y mental. La ley establece cuáles son las funciones como administrar, monitorear, organizar todas las actividades propias de su tarea, custodiar, coordinar, desarrollar todo lo que es producción, procesamiento, análisis y divulgación de datos, planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la organización. Es muy importante aquí la parte del análisis, porque el análisis va a reforzar la planificación de cualquier sistema, ya sea salud, ya sea público, privado, en general. Ellos tienen un comité de registros médicos conformado por representantes del Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, un miembro de la Junta Directiva. Y el comité técnico tiene sus funciones, además de pedir idoneidades, revisar, vigilar, velar por el estricto cumplimiento de la ley, entre otras. La carrera de registros médicos y estadísticos de salud se organiza por niveles operativos y sus respectivas etapas. Hay un nivel técnico que lo conforma el estadístico de salud 1 y lo define el estadístico de salud 2 y que también lo define. Y a nivel de licenciatura, un estadístico de salud tercero que también lo define la ley, que es el licenciado de Registro Médico y Estadístico de Salud, que obtenga y también reconoce el grado de maestrías y doctorado. Por eso también es importante seguir estudiando en la profesión. También les indica cuáles son los deberes y derechos como estabilidad en el cargo, mejorar su estatus profesional
y lograr el mejoramiento profesional. Los que se presenten al servicio y sean nombrados tanto por el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social, como los municipios o cualquier otra entidad del Estado, tendrán que pagarle el escalafón correspondiente. Ellos, la ley indica que serán promovidos en etapas una vez cumplidos cada 3 años en forma automática. Las instituciones donde se laboren profesionales registros junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, elaborarán su propio manual de cargo y en la misma forma participarán periódicamente en alcanzar mejoría económica en sus escalafón. Las jefaturas, las coordinaciones y las supervisiones a nivel nacional, regional y local serán sometidas a concursos de oposición. Y se les reconoce también el día 11 de septiembre como el día del estadístico. Y además de eso, también reconocen a aquellos que fueron graduados en las Facultad de Humanidades con especialidad en licenciado y especialista en archivología. Esta ley también fue reglamentada y es la que se encuentra vigente. ¿Qué mira? ¿A qué están ustedes ligados? Ustedes están ligados a un documento que se llama expediente clínico, cuadrículas, etcétera. Y es el sistema que usan las áreas hospitalarias para organizar de manera de cómo presta el servicio al paciente. ¿De quién es el expediente clínico? Ya lo señalamos después, posteriormente, en la ley 68, que el expediente clínico el dueño es el paciente. Y también tiene una relación directa con el hospital, con la dirección del hospital. La finalidad de ese registro por parte del hospital consiste en la oportunidad de llevar un debido cuidado del paciente y un seguimiento también del paciente. Es obligación de estos departamentos llevar a cabo esta organización de este sistema. ¿Para qué sirve? Para análisis y evaluación de las historias clínicas, su conservación, su mantenimiento, su preparación en estadística, colaboración con el cuerpo médico, custodia de información y supervisión de personal. ¿Para qué me sirve el expediente clínico? El expediente clínico me sirve a mí para beneficio del paciente como medio auxiliar de investigaciones, como instrumento de planificación y evaluación. Esto tiene que ver directamente con los presupuestos, las necesidades reales, el conocimiento de las enfermedades y también para determinar los costos y el conocimiento, como lo dije anteriormente, de las enfermedades con respecto a la atención que se le brinda el paciente en el hospital. Hay responsabilidad del hospital mantener las historias clínicas o los expedientes clínicos, porque recuerden ustedes que el expediente clínico es un documento netamente legal. Su soporte se lleva a cabo y es elaborado mediante papel o también ahora con toda la tecnología, con el hecho de las computadoras, etcétera, y los servidores, ya esto ha ido cambiando y también estos expedientes a través de estos soportes técnicos tienen que tener todas las medidas de seguridad exigidas. Cualquier información, incluida un expediente clínico, debe ser datada y firmada. ¿Qué datos tiene el expediente clínico?
tiene primero la identificación, nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo, cédula, seguro social, fecha de asistencia, indicación de su procedencia, servicio de unidad, médico responsable, número de seguro privado. ¿Qué más tiene el expediente clínico? Tiene los datos clínicos asistenciales, o sea, cuáles son los antecedentes familiares, personales, fisiológicos, patológicos del enfermo, los procedimientos en exámenes físicos, en exámenes clínicos y sus resultados, el curso clínico, las hojas de tratamiento, la hoja de información, el informes de epigresis y dadas de alta, informes de necropsia, que es importante lo que vamos a ver más adelante, que es todo lo que corresponde a las medidas y los procedimientos de autopsias realizados en este país y además de todas las intervenciones quirúrgicas. Y además tiene datos sociales, también se busca también el informe social si procede. Todo expediente clínico tiene una finalidad epidemiológica. Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo, miren qué información más rica deben de tener esos y qué datos más ricos deben de tener esos expedientes para no solamente el diagnóstico de la persona, sino también para docencia, para investigación. Miren que en los casos ya estamos casi alcanzando más de 100.000 casos y esos 100.000 casos deben estar registrados a nivel de la República de Panamá. Entonces, los departamentos de registro de los ministerios de salud son los que llevan a cabo las funciones y la inspección. Y el expediente clínico tiene un periodo de vida contado a partir de la muerte de la persona de 20 años. Entonces, es toda la identificación del paciente. ¿Cuántos expedientes clínicos nos sirven para identificar personas en caso de muertes violentas? Otra ley que también para recordar, la otra ley para recordar es la ley 68 del 2003, que es que regula todos los derechos y obligaciones de los pacientes, material de información y la decisión libre e informada. Entonces, esto tiene que ver con los derechos y obligaciones de los pacientes en todos los centros privados y públicos del Estado, además de la decisión libre e informada. Tiene todos sus datos de información, lo señala en los usuarios, a qué tiene derecho, la situación de los aspectos y de los servicios a los cuales les he prestado a una persona toda la información, la obligación de dar la información que sea comprensible al paciente y verídica. No es que el médico es el que tiene que darla, no es que va a mandar a el técnico de enfermería, aquí mire, aquí le mandan este papel, por favor fírmelo que después lo voy a pasar a buscar. Entonces la persona no sabe nada de los procedimientos y de la información que va a ser realizada. Entonces, ¿quién es el que está obligado a dar toda esa información? El que está obligado a dar la información es el médico tratante. Entonces, todo el mundo en caso de una atención y de un expediente clínico tiene el derecho a recibir las mismas. Los pacientes también tienen el derecho a la intimidad y en caso de que no sea así, puede ser sancionado por la vía penal. El paciente también tiene el derecho a la autonomía de decir acepto o no acepto el tratamiento en todas las instituciones públicas y privadas. Nosotros estamos viendo de que puede tener acceso a los testamentos de voluntad expresa, o sea,
voy ante un notario con dos testigos y puedo decir que si al final de una etapa grave, una etapa terminal, etcétera, yo puedo decir quiero o no quiero que me hagan los tratamientos o los aparatos correspondientes. Entonces, eso tiene que tener conocimiento también el hospital. Y el hospital, a través de su cuerpo médico, es el que va a determinar cuáles son las acciones que en un momento determinado pueda llevar a cabo para salvarle la vida. Entonces, esto es muy importante. Cada día más, como este país es un país de tránsito, cada día más los hospitales privados, etcétera, tienen que ver con la existencia de estos tratamientos de voluntad expresa. La ley también habla de los pacientes en estado terminal, en enfermedades irreversibles, con diagnósticos y alternativas también irreversibles. Entonces, también tienen derecho de ser, que les sean aplicados los tratamientos que le causen el menor daño, si así se quieren. Todos estos pacientes tienen el cumplimiento de requisitos, que es muy importante, y el cuerpo médico, el profesional que está a cargo del paciente, deberá decidir sobre las actuaciones y sobre el paciente. Eh, También se señala cuáles son las ventajas, las prohibiciones, cuáles son los derechos y de las obligaciones de todos estos documentos a la hora de ejecutarse legalmente. Eh, un dato también importante, que esta ley por primera vez desarrolló artículos que tienen que ver con el expediente clínico. Esta ley fue reglamentada por el Ministerio de Salud. Entonces dice que el expediente clínico es el conjunto de documentos, los procesos y el proceso asistencial del enfermo, identificado a los médicos como los profesionales esenciales en los documentos. Y que debe existir un expediente clínico para cada paciente. Entonces, vuelve nuevamente a señalar cuáles son sus soportes, ya sea por la vía del papel, vía audiovisual y también por la materia de tecnología, o sea, la materia informática de computación. Entonces nosotros vemos cada día más el expediente. La República de Panamá, esta ley habla también que deberá en un momento determinado haber un expediente clínico por cada paciente. La Caja del Seguro Social, dentro de su policlínica, cada día ha desarrollado más todo este sistema, e igual el Ministerio de Salud ha ido desarrollando poco a poco este sistema, que ha comenzado por los hospitales y las áreas de mayor complejidad, y deberá bajar hasta los centros y puestos de salud. La ley habla también, lo mismo que señalé anteriormente, de todo lo que tiene que tener un expediente, de la parte de la identificación del enfermo y de su asistencia, de sus datos clínicos asistenciales y además de sus datos sociales. Vuelve nuevamente a decir el periodo de vida del expediente clínico. Señala cuáles son las finalidades ya analizadas anteriormente. Es un documento estrictamente legal, no puede ser solicitado por cualquiera, tiene que ser solicitado ya sea por el paciente o por los tribunales, en la cual si es solicitado por los tribunales, la dirección del hospital
debe remitir el expediente clínico al tribunal correspondiente. Es muy importante porque acuérdense que el expediente clínico es el que tiene todas las anotaciones de las acciones que se realizaron en ese paciente y es el que va a determinar si verdaderamente hay culpabilidad o no hay culpabilidad en materia de mala práctica. Se puede decir que el expediente clínico es el que habla legalmente ante el juez. Entonces, también la ley indica todos los derechos y todas las obligaciones que tienen los expedientes clínicos y el cumplimiento de ir posteriormente realizando todo lo procedente para tener actualizado y en la modalidad lo mismo. Bueno, damos por terminada la clase de hoy y nos estaremos viendo el jueves siguiente. Cuídense, muchachos. Vamos a ver la próxima clase.